Bienvenidos. A esta hora tendríamos que estar escuchando ya al presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, pero el discurso fue anunciado ahora para las 19:40, a las 8 menos 20. Esto nos cambia un poco el eje de cómo íbamos a presentar el programa, porque naturalmente el comienzo estaba previsto con la palabra y lo que dejará Alberto Fernández tras su discurso. Hay cosas muy fuertes, al parecer, que van a surgir de las palabras del presidente de la República Argentina. Hay expectativa en ese sentido. ¿Va a pedir una renuncia? Nosotros tenemos aquí para hablar de Almagro, por ejemplo. ¿Qué se hace con Almagro en la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál será la voz de Alberto Fernández representando a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua, los países excluidos deliberadamente por los Estados Unidos? Algo que no puede admitirse y que llevó a que muchos pensáramos que hubiera sido bueno para la Argentina no ir. Pero también, ahora que está allí, nada menos que con el aval de los países proscriptos, se hace todavía más fuertemente interesante lo que pueda llegar a decir. Nosotros nos vamos a poner en marcha hablando de la codicia de los poderosos. Esa codicia de los poderosos que se lleva todo por delante y que está determinando una situación muy preocupante para la República Argentina por el egoísmo de los que más tienen. Vamos a presentarles a la soja y su precio más alto, un precio internacional tan pero tan extraordinario, y sin embargo no van a tener ningún reparo en decir que no quieren ceder absolutamente nada. Este es un precio que por otra parte viene con todo lo que ya se pagó de antemano y que no tiene relación con esto que ellos van a recaudar, no les importa. La soja quiebra el récord histórico, supera los $652 por tonelada. Los que más tienen que pagar impuestos, por supuesto, son las cerealeras. El productor ya recibió lo suyo y seguramente sin saber, sin poder especular con que el precio podría ser este. Al pequeño productor uno tiene ganas de preguntarle, ¿hubiera sido igual la venta que ustedes hicieron a las cerealeras forzados, además, por las circunstancias que se dan en ese tipo de negociación? ¿O les hubiera gustado esperar, como pueden hacerlo las cerealeras, estos precios internacionales tremendos que se dan en función de la muerte y el exilio de la guerra y que determinan que determinados productos crezcan en su precio de esta manera? Sin embargo, ya tenemos a Burjaile, por ejemplo, el que fuera ministro de las 20.000 hectáreas, pidiendo que no haya impuestos, reclamando que no haya nada que pagar especial. Hace un año fue el impuesto a la riqueza, ¿no es cierto? Sí. Este año es el impuesto a la renta inesperada. El año que viene, ¿cuál es el impuesto? ¿Cómo vas a votar este proyecto que llega a diputados enviado por el Ejecutivo? Mira, con absoluta seguridad en cuenta. Con absoluta seguridad. Bueno, este es el programa de nuestros colegas de Radio Nacional, Lautaro Maislin, Anabela Sánchez, nos gusta mucho mencionar a nuestros compañeros, y Verónica Cañizares. Pero allí Burjaile está diciendo algo que nada más ver la próxima imagen les permitirá a ustedes darse cuenta de qué tupé tienen, qué descaro para manejarse frente a la opinión pública. Ustedes van a ver ahora algo que no podrán creer. Macri hablando de la necesidad de pagar impuestos, y cuanto más se tiene, más hay que pagar. Bueno, eran 14 de diciembre del 2015, hacía 4 días que empezaba su gobierno y estaba entregando entre los maizales absolutamente todo, lo de las retenciones, etcétera. Bueno, ahora va a ser un placer pagar los impuestos. A su lado van a ver ustedes a Burjaile, justamente el hombre que acabamos de escuchar, señalando su oposición a todo impuesto que pueda aparecer. Macri, en el 2015. El desafío es crecer, es generar oportunidades para aquellos que no las tienen y mejorarles la situación a aquellos que sí tienen un trabajo. Hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. No hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias.
Bueno, ahora vamos a ver la alegría que le ponen Macri, ya vimos la de Bursaile, para pagar impuestos cuando se dan estas situaciones tan pero tan extraordinarias. Ya no sabrán en algún momento qué hacer con tanto dinero, pero para los demás absolutamente nada, es toda mía, mía, mía. Dice cada uno de los grandes ricos, porque se trata de ellos, fundamentalmente esta avaricia, este egoísmo, esto que es una codicia interminable, no tiene fin. Mientras tanto, el resto del país, el 34% del último año, sabe perfectamente que ha tenido hambre en algún momento, en alguna ocasión. Estamos hablando de más de un tercio de la República Argentina. Y estos tipos dicen que no tienen nada que dar, que todo es de ellos. Suelo argentino, pero todo es de ellos. Como si lo hubieran pintado con la bandera. Es una cosa terrible lo que se da con la codicia de estos personajes. Es insoportable, es abrumador. Se lleva todo por delante. Es un tsunami de una mezcla rara de estupidez y egoísmo. Porque ya no se aguanta. Ya no se puede con estos individuos tan, pero tan egoístas. Vamos a ver ahora el libro de quejas que tenemos de Macri, después de hablar de pagar con alegría, cuando él era presidente de la República y ahí lo aplaudían los gauchos con De Angelis al frente. Bueno, lo que dice ahora en el 20 y el 22 sobre los impuestos. Y no robarle a la gente con impuestos que son imposibles, que destruyen el empleo. Entonces, con impuestos razonables, ¿cuánto se recauda? Bueno, el gobernante tiene que saber administrarse con eso. Tenemos que mandar que un gobierno genere espacios de crecimiento y no que nos atropelle, nos avasalle con impuestos, con regulaciones, que finalmente siempre terminan creando más privilegios. Digamos, desde la época de los fenicios, la gente comercia y se defiende de un Estado que lo roba. Lo que hay que hacer es tener un gobierno responsable y no que le robe el trabajo a la gente con cada vez más impuestos, que lo que hace es lo que logró ahora. Nunca hemos tenido este nivel de economía informal en la Argentina, en la historia. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. No hay ninguna excusa. Mientras escuchamos a estos procaces individuos tan insoportables en su contradicción que se lleva por delante todo raciocinio, en su manera de vivir solo para ellos. Cuando les convenía políticamente, bueno, tengamos la alegría de pagar impuestos como declamación, pero lo estaba diciendo. Ahora es todo lo contrario porque hay otro gobierno y habla de este gobierno como si el suyo hubiera tenido el mínimo éxito para la gente y para el pueblo. Dejó al pueblo sin trabajo, hambreado y una deuda que tardaremos años y años, décadas, en ver que la Argentina pueda pagar. No obstante, se permite discursos como estos que acabamos de escuchar en los reportajes. A todo esto, el mundo empieza a sufrir hambre de verdad, hambre que mata instantáneamente a los países en su población. Van a ver ustedes lo de Nigeria. Vean este anuncio, porque poco a poco serán muchísimos los países que pasen hambre. Pero nosotros vamos a ver Nigeria, veámoslo. Pero piensen ustedes que Nigeria también nos habita. Es decir, hay en la Argentina quienes tienen esta hambruna tremenda y ellos no quieren solucionarlo. Tenemos el anuncio, si no vamos directamente escuchemos mejor en el video a Guterres de la ONU. 3 meses después de la invasión rusa de Ucrania, nos enfrentamos a una nueva realidad. Para los que están en el terreno, cada día hay un nuevo derramamiento de sangre y sufrimiento. Y para la gente de todo el mundo, la guerra, junto con las otras crisis, amenaza con desatar una ola de hambre y miseria sin precedentes, dejando un caos económico y social tras de sí. Nuestro colega Agustín Gulman, de Página 12, hizo una nota recordando la trayectoria de Federico Braun, el chistoso del otro día, celebrado, por supuesto, por todos los popes que ahora están riéndose también con el precio de la soja, con que no van a dar nada, con que no les van a poner un impuesto, con que tienen sus diputados y sus senadores para oponerse absolutamente a todo en esto que es una bastardez desde el punto de vista económico y político que le hacen a su propio país. Miren ustedes lo que tomó de esa nota de Agustín Gulman Cristina Fernández de Kirchner sobre Federico Braun.
le llamó especialmente la atención la anónima Supermercados e Inflación capítulo 2. Comparto fragmento de una nota publicada hoy en página 12. ¿Vieron? No era un chiste. Es lo que hacen de verdad. Y ahora veamos el documento sobre Federico Brown del 2008, hablando en esa Universidad de Harvard. Bueno, ahí lo tenemos. Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. Escuchen esto, lean esto conmigo, deténganse un momento. Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. Yo decía, no era un rey, era un emperador, porque nuestro balance en el 86, 87, 88, usted se acuerda de la inflación, son unos criminales económicamente estos individuos. Nuestro balance en el 86, 87, 88, con la inflación creciente, fue espectacular. ¿Se da cuenta? Vivían aquella inflación que fue de las más galopantes que haya tenido que padecer la República Argentina. Y ellos tenían un balance espectacular. Mire cómo ganan con la inflación. 86, 87, 88. Usted sabe todo lo que vino después para la República Argentina. Pero los ganadores eran los mismos. Los de ahora son los ladrónimos, como les dijo Cristina Fernández de Kirchner. El secretario de Comercio a un miembro de la familia propietaria de la cuarta cadena de supermercados, la anónima, que es la cadena de supermercados de esta familia, la conozco porque es el único supermercado que hay en Calafate. En Calafate no hay otro supermercado que no sea la anónima. Y bueno, manejan los precios porque obviamente no hay otra oferta que no sea la de ellos. Los mercados locales no tienen forma de competir y te va desde el precio hasta los vencimientos de los productos, que por ahí te ponen los vencimientos de los productos en los 5 o 10 días y no en el mes o mes y medio. Ahí en Calafate mucha gente le dice ladrónima. ¿Perdón? No, le dice ladrónima, no la anónima. De ladrón, sí. ladrónima. No dije eso, dije ladrónima. Es lo que la gente de Calafate lo llama al supermercado, lo tiene identificado de esta manera. ¿Pero por qué? No es gratuito decirles que son ladrónimos, los de ladrónima. Porque él mismo lo está confesando. Mire el daño que le hacían al país. El doctor Alfonsín revolviéndose con lo que podía en el primer gobierno democrático. Contra los diarios, ¿se acuerdan aquello? Yo les pido que lean el Clarín. Contra los militares que se sublevaban con el auspicio justamente de esos medios de comunicación que nunca quisieron la democracia si no se puede poner al servicio de ellos. Luchando, enfrentando a Reagan en un discurso como vimos ayer. Y mientras tanto, estos individuos especulando de esta manera. Vale la pena leerlo. No se olvide, Federico Brown, febrero de 2008, él contando sobre la hiperinflación. Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo, como lo es ahora, Brown. Yo decía, no era un rey, era un emperador, como seguís siendo ahora, pedazo de chanta. Porque nuestro balance en el 86, 87, 88, con la inflación creciente, fue espectacular. Bueno, fue también especular. Es tristísimo, ¿eh? Pero son los que tienen la manija, tienen defensores. Vamos a recordar el chiste, para golpearnos una vez más, como dándonos un sopapo a nosotros mismos. El chiste de este idiota. E inmediatamente dos reacciones. Una, la del ministro Martín Guzmán. La otra, la de un enorme servil del establishment toda la vida, López Murphy. Pregúntese con nosotros, mientras lo escucha López Murphy, ¿te vas a pasar toda la vida defendiendo a los poderosos? ¿No vas a tirar un centro un día para el pueblo, para la gente que sufre, para los que tienen hambre en este momento? Todo lo que te preocupa es salir en defensa de Federico Brown por una tremenda pavada que perfectamente podrías ignorar o pasar por alto o decir, no me gustó mucho, y cambiar de tema, pero no decir que fue algo simplemente chistoso, una cosa por el estilo. El chiste Guzmán y López Murphy. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Remarca precios todos los días. No es solamente del gobierno. La responsabilidad es colectiva. Toda la dirigencia tiene responsabilidad. Y acá no estamos hablando de el señor que vende botones en una tienda, en una mercería. No, o sea, estamos hablando de los importantes dirigentes empresariales, que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. No debería dar risas, debería dar vergüenza.
no debería dar risas, debería dar vergüenza. Todos somos responsables de esto. Y si queremos que ataquemos de forma efectiva lo que ha sido un mal endémico en la Argentina, que es el problema inflacionario, todos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que ocupamos. Yo creo que Brown lo hizo como un comentario jocoso, esa es mi interpretación, o sea, lo dijo como una cosa que generara una respuesta que despertara una sonrisa, esa es la idea. Ahora, creo que eso no fue, desgraciadamente ha sido manipulado. Desgraciadamente además, este buen hombre que seguramente habrá puesto en sus campañas, qué sé yo, qué servicios cruzados tienen, ¿por qué no puede ser que sea tan entregado a esos poderes de una manera gratuita, en alguna campaña tendrá favor, qué sé yo? Es imposible determinarlo, pero tanto servilismo es demasiado para un hombre ya grande, que podría intentar otro tipo de comportamientos para su vida. Hay un pueblo que se muere de hambre, 34%, López Murphy, el tipo se manda el chiste, una cuestión jocosa que fue manipulada, qué bien, en una lucha abrazo partido contra los monopolios que ustedes defienden, porque todo lo que están defendiendo ahora son monopolios. Dirán que no, pero si lo que tenemos son monopolios, concentraciones tremendas en la cuestión alimentaria, qué sé yo, Molinos, Río de la Plata, todos los que conocemos en ese sentido, en aceite, en el pan, en la carne, todo es una brutalidad de concentración. Y ustedes defienden eso. Fíjense, no Biden. Biden, con todo lo que le podemos criticar en otros órdenes, sobre todo en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, habla de los monopolios sabiendo perfectamente y enfrentándolos el daño que hacen. Aquí está lo que dijo Biden y lo vamos a ver a continuación. Una de las razones por la que los precios han subido es porque un puñado de empresas que controlan el mercado han aumentado los precios de envío hasta en 1000%. Es escandaloso y estoy pidiendo al Congreso que tome medidas enérgicas contra ellos. Ahora lo escuchamos. As you know, one of the big reasons why prices are going up is the cost of shipping things across the Pacific in particular. There's only 9 shipping companies, 9, N-I-N-E, major ocean line shipping companies who ship from Asia to the United States. These companies have raised their prices by as much as 1,000%. We've got to change this. I asked the Congress to pass a piece of legislation to remedy this. Igual que acá. Se le pide al Congreso, se le manda una ley, etcétera. ¿Qué van a encontrar en el Congreso? Bueno, todos los defensores, tipo López Murphy, todos los defensores del sistema, todos como si estuvieran pagos, como si fueran empleados, viles cadetes del comportamiento de los empresarios ricachones de la República Argentina. De verdad que no tienen decoro, les falta ya pudor. ¿Cómo encaran el contacto con personas que no sean de la banda? Cara a cara con las personas, ¿cómo pueden estar? Serviles, en eso han devenido. Hicieron una carrera política, se hicieron un nombre. Hubo una gran confusión, evidentemente, en torno a ellos. O ellos tenían una gran confusión. Mire usted lo que pasa en Estados Unidos. En el país superliberal, etcétera, no. La jauja no puede llevarlos a no admitir que tienen monopolios crecientes también en los Estados Unidos y están mandándoles al Congreso, están peleando en el Congreso, donde los republicanos le van a jugar totalmente en contra. Y probablemente, como acá con la derecha también pro-republicana, podría decirse, va a pasar lo mismo. Nada va a prosperar, a todos se van a oponer, pero por lo menos hay que mandar las cosas para verlos en sus discursos en el Congreso y tomar nota de quiénes son los traidores del pueblo, para no exagerar y hablar de la clásica traición a la patria. Pero si el pueblo es la patria, son traidores a la patria también. Así se manejan permanentemente. Íñigo Errejón, que es alguien a quien siempre recurrimos por la claridad de su pensamiento, dice al respecto. Y en esto tenemos que ser claros. Está bien que suban los salarios, pero si los salarios suben 3 y los precios suben 10, los salarios han caído 7. Así que los salarios y las pensiones tienen que subir al menos lo mismo que sube la inflación, lo mismo que sube el coste de la vida. Y en tercer lugar, control de precios.
¿Por qué control de precios? Bueno, hay sonados economistas liberales que han dicho que ya dijeron que si se controlaban, por ejemplo, se acordarán ustedes, fue muy famoso con los test. Si controlábamos los precios de los test iba a haber desabastecimiento. Se controlaron los precios de los test y no hubo desabastecimiento. Dijeron que no se podía hacer con el mercado eléctrico y parece que se va pudiendo hacer con el mercado eléctrico. Bien, hay que hacerlo, al menos también con las gasolinas y hay que hacerlo con la vivienda. El problema aquí no es el miedo a la derecha, es el miedo a no llegar a final de mes. El drama es del mundo entero. La derecha avanza por razones estrictamente económicas, para quedarse con todo, para acaparar todo. Y lo que llamamos diputado es nada más que un empleado del sistema. Y muchos periodistas funcionan en el mundo entero, particularmente usted sabe lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina también, como voceros de esos medios que son finalmente los dueños del manejo económico que tiene el país, porque están al frente de todos ellos. Y porque sus intereses hace mucho tiempo que dejaron de ser meramente periodísticos, sino que han avanzado a otros valores todavía mucho más importantes que dan mucho más ganancia, y lo han hecho con la libertad de expresión, lo han hecho llevándose por delante el sacrosanto sentido de la libertad de expresión, y ni hablar de cómo han aniquilado el derecho a la información que usted tiene. Pero en lo económico hacen terrorismo, lo dice bien la gente del Destape. Esto está perfecto, hay terrorismo económico y lo denuncian. Operativo Demolición, el PRO ya hace terrorismo financiero. En reuniones privadas con empresarios, banqueros o inversores, Luis Toto Caputo, el que fuera ministro, advierte, el de la Champions League, advierte que un eventual gobierno de la derecha, mire usted la canallada de este individuo que endeudó hasta con un bono de 100 años a la Argentina. Mire de quién se trata. Voy de nuevo. Toto Caputo, que estaba hecho, que no precisaba nada y que venía a darle un servicio a la patria, según palabras inolvidables de Marcos Peña, advierte que un eventual gobierno de la derecha, es decir, de ellos, defaulteará nuevamente la deuda en pesos. Por si no lo recuerda, el primer default de estos tiempos fue del gobierno de Macri cuando defaulteó la deuda en pesos. Y por supuesto que eso, si le creen, propiciaría una aceleración de la crisis, porque el gobierno está tratando, con bonos, etcétera, de tomar mucho dinero, deuda en pesos, que no tiene nada que ver con una deuda en dólares. La última vez fueron 700 millones, es decir, una cifra trascendente. Ahora sí, en el próximo momento en que se pida lo mismo, 300, 400 millones, la gente le cree a este individuo que robó al país, cuyo hermano era el que llevaba de la mano a los gobernadores que con orden del gobierno nacional iban a tomar deuda para las provincias, endeudándolas como nunca. Bueno, si este individuo, el Toto Caputo, el de la Champions League, como usted quiera llamarle, el del bono a 100 años, que por otra parte lo tomaban sus clientes, en 10 años o menos terminaban de pagarlo y eran 90 años de ganancia. No puedo creer lo que estoy diciendo en este momento, porque resulta inadmisible que sean tan dañinos. Voy eligiendo las palabras, porque como enojan un poco, hay que tener un cierto cuidado, por respeto a usted, no a Caputo, no al Toto, de ninguna manera. Vamos a ver ahora a La Nación Más, en el mismo tipo de jugada. ¿Está? Cuando vos tenés un salario mínimo, hay que entender que todo el que está dispuesto a trabajar por menos de ese dinero no se lo puede contratar. Por lo tanto, tener una base de salario es perjudicial en el mercado de trabajo. Tener una base de salario es perjudicial en el mercado de trabajo. Es una larga discusión. Bueno, y la cuenta pendiente para hacer un desastre completo. ¿Qué les quedó en el tintero? Lo aclara Duhovne con su cara de Duhovne. Ahora sí, ¿faltaban más reformas estructurales? Sí, faltan, y nosotros pensábamos hacerlas en el segundo mandato, una vez que fuéramos validados por la ciudadanía y además una vez que tuviéramos más número en las cámaras. Entonces, nosotros claramente pensábamos implementar una reforma previsional que la teníamos redactada, digamos, teníamos un conjunto de reformas para nuestro segundo mandato. Que era la que pedía el Fondo Monetario Internacional, ya la tenían redactada, no les dieron finalmente los tiempos
ahora, por el momento, nos estamos salvando de la reforma previsional y en eso el gobierno tiene una enorme responsabilidad cuando se terminen las moratorias el mes que viene. Ahí, para desmentir la relación con el Fondo Monetario Internacional de una manera enfática, tendrán que dar una nueva moratoria, si no van a quedar cientos de miles de mujeres sin jubilarse. Hay que simplemente hacer los números de cuántas mujeres van a estar en edad de jubilarse, van a cumplir 60 años, y cuántas mujeres no tendrán todos los aportes realizados. Entonces el Estado tendrá que darle el préstamo que le dan a usted, a mí, en tantas ocasiones, porque le debemos plata a la AFIP o por muchas otras circunstancias. O los préstamos que le dan a los ricos del campo para que compren más maquinaria, al 27%. No sé exactamente cuál sería el interés de una moratoria, espero que nada, pero habrá que darla, para que esa reforma previsional que ellos tenían ya, la tenían para salir, es lo que les quedó. Mire, si tomáramos nota de todo lo que dicen que van a hacer con este pobre país cuando está en manos de ellos, no habría manera de que una persona que tenga un mínimo de responsabilidad de su condición social, no estoy hablando de la élite y los ricos, los felicito, tener su propio gobierno, tener sus propias autoridades, no tener que dar cuenta a nadie, hacen lo suyo, no me meto con ellos, ¿qué se va a hacer? Los refutamos, los enfrentamos, pero finalmente los entendemos. Lo que no se puede entender es que haya pueblo que se dé un tiro en los pies, que haya pueblo que se balee en contra. Y esto es lo que, cuando uno toma nota, estos tipos van a hacer una reforma previsional, de verdad lo van a hacer, y van a hacer una reforma laboral, lo van a hacer, y van a tomar otra vez deuda como sea, y seguirán hundiendo al país de todas las maneras. Eso está muy claro, y tendrán mano dura para que si usted sale a protestar, pase, qué sé yo, lo de Chile, lo de Colombia y lo de aquí en alguna ocasión. Muertos, heridos, detenidos. Quiero compartir con usted algo que habla de la codicia de esta gente. Mire, es un minuto, la película dura 3 minutos, es un corto, pero es tan genial. De todas maneras tomamos un minuto, porque como es en silencio, tenemos miedo, pero levante la vista del telefonito, deje de hacer lo que está haciendo por un instante, porque esto tiene mucho ingenio, para hablar de la codicia brutal de los Macri, de los Burjaile, de todos los que salen, López Murphy. Arranca Alberto. Bueno, entonces vamos a verlo a Alberto Fernández, ya mismo. Señoras y señores, quiero empezar estas palabras valorando los esfuerzos realizados en la organización de esta 9ª Cumbre de las Américas. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate. Hoy me toca hablar en mi condición de presidente pro tempore de la CELAC. Somos la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Allí convivimos en la diversidad y nos respetamos. Tenemos miradas distintas, pero compartimos preocupaciones semejantes en este presente tan complejo. Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro
mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. El mundo está siendo amenazado, lo dijo ayer, presidente, por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le ponga fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia. Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue. Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos y proteínas, y desarrollemos
nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. Precisamente por eso, nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana. Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo que, como enseña el Papa Francisco, comience por los últimos para llegar a todos y a todas. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias. Si me permite, espero estar interpretándolo. Ha sido un discurso excepcional. Aquí hay valores muy altos. Me parece que hablarle en la cara a Biden de que se escucha el silencio de los ausentes es fuerte. Y terminar diciéndole, lo invito a una reunión de la CELAC en la que van a estar todos, esperando que venga Biden a esa reunión, es un círculo muy pero muy importante. Haberle pedido la renuncia de Almagro, con todo lo que ha pasado con Almagro en los últimos años y lo que se vivió esta semana que compartimos con ustedes. Haber mencionado la guerra y las circunstancias geopolíticas. No está dicho expresamente la responsabilidad, pero al mencionarlo todos entendemos, si queremos, que estaba haciendo alusión geopolíticamente
a la responsabilidad de Estados Unidos y la OTAN para terminar con la guerra. Porque la palabra la tienen Estados Unidos y la OTAN. Si en vez de decir que están estudiando cómo Ucrania puede entrar en la OTAN, dicen que Ucrania no va a entrar a la OTAN y empieza a terminarse la guerra de verdad. Me parece que hablar también hacia la Argentina fue muy interesante, porque aprovechó este lugar para mencionar la renta inesperada y que no se puede construir un mundo tan desigual todos los días y aportar permanentemente para eso. Habló de la desigualdad de América Latina y el Caribe frente a otros. ¿Quiénes son los otros? Estados Unidos, por ejemplo. Habló de la expectativa de vida que se genera en países que tienen hambre y que después de la pandemia han quedado con una pesada deuda que mencionó del 77%, si mal no recuerdo, sobre el Producto Bruto Interno. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? ¿Cómo se puede afrontar decisiones económicas? Le pasó la factura a Estados Unidos porque fue la administración Trump, pero es Estados Unidos finalmente el que tuvo que ver con la deuda contraída por el gobierno de las corporaciones a cargo de Macri, cuando endeudaron al país de una manera que tendría que determinar que estén todos escondidos mirando la calle nada más que a través de las cortinas y no saliendo a hablar por televisión como lo hacen. A mí me gustó mucho. Me hizo bien escuchar este discurso. Después, en la lectura, por ahí podría encontrarle algo. Por ahí leí o escuché que la perfección no es lo que no se busca tratando de agregar algo más. La perfección llega cuando uno dice, ya no le quito nada, sin atribuirle perfección al discurso. A esto quitarle no le quito nada. Por ahí una gotita más de énfasis, en algún caso como el de la guerra para que quede más claro, pero lo entendimos. Y a buen entendedor, Biden seguramente lo es. Decírselo allí me parece que ha sido finalmente para que quienes sufríamos por la presencia argentina en una convocatoria en la que se escuchó la voz de los ausentes, ha sido mucho mejor de lo que se nos hubiera ocurrido. Porque decir se escucha la voz de los ausentes, señor presidente de los Estados Unidos, señor Biden, tiene su fuerza. Es algo que me parece va a dar vuelta. Si usted tiene que elegir un título para un diario, qué sé yo, usted es paginado, si es Clarín va a elegir una cosa miserable, como que desafió a Biden, como que se metió con Estados Unidos, una cosa por el estilo van a buscar. Muchos vamos a bendecir esta vez ese título de la mafia. Pero Página 12 no sabe qué título elegir, porque hay muchas, me imagino, hay muchas cosas salientes del discurso, y poner una sola línea da pena frente a todo lo que se ha mencionado. Habló en nombre de la CELAC, salvó la responsabilidad de hacerlo estrictamente a nombre del gobierno argentino, porque dijo, estoy aquí por la CELAC, justificando un poco más todavía su presencia. Habló de la diversidad, de lo que es un espanto, como la deuda, la desigualdad, el hambre que se padece. Habló de la renuncia de Almagro, dijo, hay que reestructurarla y no pueden seguir las personas que la han manejado hasta este momento. Eso es Almagro. Habló del BID, que tiene que volver a América Latina y al Caribe. Y no tener un presidente que es el mismo, ¿sabe usted?, que confesó, porque era asesor de Trump, que el préstamo a Macri se lo dieron para que ganara las elecciones. Poder decir este discurso, enrostrarles la canallada que Estados Unidos le ha hecho a la Argentina, hablar del silencio de los ausentes, que son nada menos que Cuba y Venezuela, hacer mención otra vez al bloqueo de 6 décadas y 5 años respectivamente, está muy bien. Yo iba anotando, pero más que nada iba memorizando, porque me parece que se hizo cada vez más interesante poder apreciar. Ya tenemos algo de lo que dijo Alberto Fernández, me gustaría volver sobre eso, pero será después de una pequeña pausa. ¿Nos esperan? En un discurso del que se hablará en toda América, ya debe estar ocurriendo y seguramente van a tener en el programa de Gustavo Silvestre repercusiones, porque las habrá. En Europa no tanto por la hora, pero seguramente en el día de mañana, en un discurso
que no fue pasar simplemente por la cumbre y cumplir con eso, sino en un discurso que ha dejado margen hasta para una cierta satisfacción por la propia carrera del presidente Alberto Fernández. Mencionó en la cara de el hombre que había digitado quienes podían ir y quienes no, que se escuchaba el silencio de los ausentes. Fue de las frases más remarcables del discurso que acaba de dar Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. ¿A qué le hablaba Alberto Fernández? Bueno, a lo que ya sabemos, pero que quedaba explicitado de una manera cabal cuando, por ejemplo, Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, tenía que sortear sin éxito esta pregunta. I wonder how you justify the invitation of Dr. Ariel Henry from Haiti when he is actually governing with no constitutional mandate. His government has been implicated in many different crimes, including potentially the murder of the past president. Countries like Venezuela, Cuba, Nicaragua are being excluded from the Summit of the Americas because you deem them to not be democratic. But how can you use that as your justification when you have the so-called Prime Minister of Haiti who is ruling under no sort of democratic mandate here? Yeah, we, like many other countries, are determined to get to the facts of what happened in Haiti, including the assassination of the previous Prime Minister. We're determined to find the facts wherever they lead and to whomever they lead. Well, sir, but does democracy only matter if they disagree with the United States government? What is your actual basis for saying a government is undemocratic and another one can't be invited and another one that's undemocratic can be invited? Lo mismo que dijo Alberto Fernández. ¿Cuál es el fundamento para que vayan unos y no otros? Bueno, vieron ustedes cómo se convierten en seres muy comunes. Nos dice el secretario de Estado de los Estados Unidos. Le parece un personaje impresionante, un pobre tipo que no sabía qué decir frente a una demanda muy bien presentada, valientemente, por ese periodista. Blinken no supo para nada contestar. Claro, él dice, vamos a ver qué pasa en Haití. ¿Cuándo lo van a ver? Mire usted, lo que se dice del presidente de Haití actual, que sí pudo estar. Designaron a un nuevo juez a cargo de la investigación del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Varios jueces han denunciado, entre estos jueces está Gary Aurelien, quien llegó a asegurar que el primer ministro Ariel Henry estaría relacionado con la planificación del magnicidio y vinculado a uno de los autores intelectuales. Es decir, un gobierno asesino puede estar, pero yo le diría al brillante y corajudo colega que se irguió allí entre todos para hacer ese cuestionamiento, ¿qué le cuesta a Estados Unidos si se abraza al príncipe de Arabia Saudita, que cortó en pedacitos, además de, por supuesto, asesinar a un periodista que vivía en Washington, al señor Khashoggi? Y ese gobierno les parece encantador, pero otros gobiernos les parece que son muy criticables a los Estados Unidos. No tienen decoro, no tienen vergüenza, no tienen nada, son verdaderamente unos hipócritas. Mire, vamos a recordar lo que pasó ayer con Walter Smolarek, así se llama, y le agradezco muchísimo a Jorge Macfud por habernos acercado la información que le pedimos al respecto. ¿Cómo se llama el periodista que encaró a Almagro y que seguramente precipitó, le dio todavía más valor a lo que Alberto Fernández acaba de decir, pidiendo que se reestructure totalmente la OEA? En pocas palabras, está pidiendo la renuncia de Almagro. Veamos lo que pasó con el periodista. Acompañámoslo por este pasillo mientras lo llevan detenido porque se puso de pie. Igual que el colega que acabamos de escuchar en la pregunta a Antony Blinken. Aquí está. You're here to lecture about media freedom when you installed a dictatorship that murders journalists and murders innocent people, workers, indigenous people, students, you. Bueno, minutos antes, segundos antes, ¿qué era lo que había sucedido? Fíjese. And I think that you are not based in the reality of what went on there, and not even in our community. The corporations in Wall Street in the United States went to loot the resources of Bolivia, and so you helped install a dictatorship that is not true, and you should
Retract yourself. You should retract yourself because you are lying to public here. You should retract yourself because you are lying to public here. You should retract yourself because you are lying to people here. Sebastian Moro, he was a journalist who was exposing the lies that you were telling and exposing the truth about the coup that you orchestrated, and he was beaten to death in his apartment. And now you come here and dare to lecture about media freedom, about democracy, about human rights. You have no shame. You're a murderer, and you're a puppet of the United States. A puppet of the United States. In Venezuela, too, you dare. Walter Smolarek, entre otras cosas referidas a Almagro, hacía referencia a algo que vale la pena recordar. El golpe de Estado en Bolivia tuvo una gran participación de la OEA. Parece mentira, pero es así. Y por supuesto destacaba la figura de Almagro. A ver si se acuerda de esto para entender qué es lo que estaba pasando allí. La vergüenza no es de la OEA, que hace un informe técnico irrefutable. Es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando un triunfo en primera vuelta. Bueno, Smolarek, este es el apellido del periodista, está asistido por La Razón, lo que estaba diciendo, justificando ese golpe de Estado sangriento y queriendo ser responsables de las víctimas, de las muertes, de todo lo que pasó allí, a quienes habían ganado limpiamente la elección, lo cual quedó demostrado, por supuesto, inmediatamente, en el tiempo por lo menos, con la victoria de Luis Arce. Esto es lo que motivó la confrontación del periodista Smolarek, que es un hombre de Temple en los Estados Unidos, frente a Almagro. Vamos a verlo a AMLO, a López Obrador, también criticando las ausencias que Alberto Fernández, representando, porque también AMLO le había pedido que hablara por los ausentes, representándolos, dijo hace minutos nada más. Y esto señalaba el presidente de México. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues esa es la política de hace 2 siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? Cuéntemelo. Venga, Gustavo, cuénteme cómo está. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Adelánteme algo del programa. Bueno, enseguidita, en un día clave, porque hubo mucho movimiento especulativo hoy en los mercados, mucho movimiento financiero, que algunos le dicen, ¿sabe a qué? Terrorismo económico. Terrorismo económico, porque andan los economistas de Juntos por el Cambio desesperados. Luis Caputo. Bueno, la CUNSA, irresponsables y hacen terrorismo económico lanzando falsas versiones al mercado. ¿Vio el discurso del presidente? Muy bien, impecable el discurso del presidente. ¿Y tiene impecable. alguna visita especial? El ministro de Economía, Martín Guzmán, enseguidita responde todo acá en Minuto 1. La verdad que va a ser un día ideal. La última vez que estuvo, adelantó, ¿se acuerda? Usted siempre lo recuerda. Sí. La renta inesperada. Y tal vez hoy viene con alguna otra cosita. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Está presentado, Minuto 1, la continuidad de lo periodístico, nuestro buque insignia, como decimos siempre, en C5N. Gracias a todos. Ya no dan los tiempos para las menciones que a mí mucho me gusta hacer por una cuestión de gratitud. Esto no se puede hacer sin un director que acierta siempre, sin productores que nos lleven de la mano, sin cámaras que estén atentos a cualquier detalle que necesitemos, sin el sonido, sin todo lo que están manejando ahí, de una manera que para mí siempre es como un misterio. Por eso es que me gusta mencionarlos. Amigos, hasta mañana después de Luli Trujillo y antes de Daniela Ballester. Será un placer.